Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, lunes 29 de enero, lunes de la cuarta semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este día lunes retomamos la lectura del segundo libro de Samuel y leemos el capítulo 15, versículos 13 al 14 y versículo 30 y capítulo 16, versículos 5 al 13. En aquellos días llegó un hombre a avisar a David: todos los israelitas se han puesto de parte de Absalón. Entonces David les dijo a sus servidores que estaban con él en Jerusalén: huyamos pronto, porque si llega Absalón no nos dejará escapar. Salgamos a toda prisa, pues si se nos adelanta y nos alcanza, nos matará y pasará cuchillo a todos los habitantes de la ciudad. Al subir por el monte de los olivos, David iba llorando con la cabeza cubierta y los pies descalzos. Todos sus acompañantes iban también con la cabeza cubierta y llorando. Cuando llegaron a Bahurim, un hombre de la familia de Saúl, llamado Semeí, hijo de Gerá, les salió al encuentro y se puso a seguirlos. Los iba maldiciendo y arrojaba piedras a David y a todos sus hombres. El pueblo y los soldados se agruparon en torno a David. Semeí le gritaba: «Fuera de aquí, asesino malvado. El Señor te está castigando por toda la sangre de la casa de Saúl, cuyo trono has usurpado. El Señor ha entregado el trono a tu hijo Absalón, y tú has caído en desgracia, porque eres un asesino». Abisai, hijo de Sarbía, le dijo entonces a David: «¿Por qué se ha de poner a maldecir a mi señor ese perro muerto? Déjame ir a donde está y le corto la cabeza». Pero el rey le contestó: «¿Qué le vamos a hacer? Déjalo, pues si el Señor le ha mandado que me maldiga, ¿quién se atreverá a pedirle cuentas?». Enseguida David dijo a Abisai y a todos sus servidores: «Si mi propio hijo quiere matarme, con cuánta mayor razón este hombre de la familia de Saúl. Déjenlo que me maldiga, pues se lo ha ordenado el Señor. Tal vez el Señor se apiade de mi aflicción y las maldiciones de hoy me las convierta en bendiciones». Y David y sus hombres prosiguieron su camino. Palabra de Dios. Al continuar entonces con la lectura del segundo libro de Samuel, vemos el inicio de la desgracia de David. Después de que hemos conocido el profundo pecado en el que ha caído David, de no solo haber tomado para sí a la mujer de Urías, la cual no le pertenecía, sino haber provocado la muerte de ese hombre, llega efectivamente el tiempo del castigo del Señor, en el cual su propio hijo Absalón se pone en contra de él y quiere matarlo. Es importante, ¿no?, darnos cuenta. Estamos hablando del gran rey David, sí, el gran rey David, que hizo cosas maravillosas, que hizo cosas espectaculares, pero también hizo muchas maldades, hizo muchas cosas malas. Uno no compensa lo otro, uno no quita lo otro. No es que lo malo anule absolutamente lo bueno, y tampoco que lo bueno vaya a justificar lo malo. Y entonces la justicia del Señor siempre va a ser la mejor justicia. Le llega la noticia a David que Absalón está dirigiéndose hacia Jerusalén, y entonces David dice: huyamos pronto, porque si llega Absalón no nos dejará escapar. Salgamos a toda prisa. Y tiene que huir
nos dice que el modo en que huyeron fue llorando. Llorando David y llorando todos sus hombres. David iba llorando con la cabeza cubierta y los pies descalzos. Claro, recordamos inmediatamente esa escena en la cual David ha llegado a Jerusalén, ha conquistado Jerusalén, después de conquistar Jerusalén, ha llevado el arca de la alianza hacia Jerusalén, ha convertido Jerusalén en la capital del reino, la capital de todas las tribus de Israel. Ahora tiene que abandonar esa ciudad para salvar la vida. Lógicamente eso le produce una profunda tristeza. Pero aquí lo central de la lectura que hacemos hoy, porque cuando llegan a una localidad llamada Bahurim, un hombre de la familia de Saúl, recuerda Saúl quién era, el primer rey de Israel, el primer rey de Israel al cual Dios le quitó su beneficio para poner finalmente como rey a David. Pero David sirvió a órdenes de Saúl, Saúl que quiso matar a David por la envidia que le tenía. Un hombre de la familia de Saúl se pone a seguirlos y a maldecir a David, arrojándole piedras, llamándolo asesino. Fuera de aquí, asesino malvado. El Señor te está castigando por toda la sangre de la casa de Saúl, cuyo trono has usurpado, lo cual no es verdad, pero de esto lo acusa. El Señor ha entregado el trono a tu hijo Absalón y tú has caído en desgracia porque eres un asesino. Y efectivamente David es un asesino. Sí, por supuesto que es un asesino. Por supuesto que es un asesino. Ha mandado a que Urías vaya por delante y que lo dejaran solo. No le metió un tiro, no le clavó la espada, no lo mató directamente, pero lo hizo morir. Hizo todo un complot para lograr la muerte y es un asesino. Entonces, el asesino no es solo el que materialmente hace el homicidio, sino aquel que procura efectivamente la realización de ese homicidio. Y la respuesta de David a esto es donde más tenemos que profundizar. ¿Por qué? Porque uno de sus hombres le dice: ¿por qué se ha de poner a maldecir a mi señor ese perro muerto? Déjame ir donde está y le corto la cabeza. ¿Cuál es la respuesta de David? ¿Qué le vamos a hacer? Déjalo, pues si el Señor le ha mandado que me maldiga, ¿quién se atreverá a pedirle cuentas? ¿Por qué David no reacciona frente a esto? Bueno, en primer lugar, porque sabe que lo que está escuchando es verdad. Pero además esto nos lleva a una reflexión muchísimo más profunda. En nuestra vida nos vamos a topar con tantas injusticias y a veces andamos con el corazón deseoso de conseguir la justicia en este mundo. Pero esta persona ha actuado mal en contra de mí. Bueno, muchas, y yo te diría que la mayoría de ocasiones en que nos enfrentamos a ciertos tipos de situaciones, no vale la pena. No vale la pena buscar la justicia. No vale la pena. Cuando la justicia vale la pena, hay que lucharla y hay que lucharla con fuerza y con ahínco. Pero hay muchas ocasiones en que de verdad no vale la pena. Y ahí es donde se manifiesta la sabiduría de cada uno de nosotros, en saber elegir cuáles son esas batallas que efectivamente vale la pena lucharlas con alma, vida y corazón, y cuáles no vale la pena. No vale la pena porque no van a producir ningún bien en mí. No me van a cambiar la existencia. David acepta de algún modo el castigo que está recibiendo de parte del Señor y lo toma como parte de esa penitencia para pagar por sus delitos. Bueno, nosotros podemos hacer exactamente lo mismo. Cuando nos enfrentamos a tantas injusticias y decimos, bueno, no vale la pena tratar de conseguir una cosa distinta. Asumir el sufrimiento que me causa esa injusticia para pedir perdón por mis pecados en reparación,
de mis pecados y en reparación de los pecados del mundo. Esto teniendo en cuenta un principio básico. Yo puedo dedicarme a buscar la justicia de todas las cosas en este mundo. No lo voy a conseguir. Pero yo confío en la justicia de Dios y sé perfectamente que la justicia de Dios es perfecta. Esperar en el juicio de Dios no es una simple pasividad o un modo poco fuerte de actuar en este mundo. Todo el contrario. Esperar en la justicia del Señor es saber que la justicia en este mundo puede fallar y fallar tantas y tantas veces como de hecho lo hace. Pero la justicia de Dios, esa no falla jamás. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Marcos, capítulo 5, versículos 1 al 20. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo, y los que habían visto todo les contaron lo que le había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Es importantísimo para profundizar en este Evangelio recordar lo que hemos leído antes, cómo el Señor ha pedido a sus discípulos ir a la otra orilla del lago. Y en ese viaje Jesús se ha puesto a dormir, pero se ha levantado una tormenta tremenda y aparece entonces el miedo. ¿Por qué tenían miedo?, les dijo Jesús. Vemos cómo el miedo es eso es lo que une las dos escenas, el miedo de los discípulos y el miedo de la gente de esa comarca. Esto nos hace ver cómo esa tormenta que llenó de miedo a los discípulos no era una tormenta normal. Ya decíamos, oye, esa gente era gente de mar, gente acostumbrada a enfrentarse a diferentes eventualidades, y sin embargo estaban aterrorizados delante de esa tormenta. Y ya vemos cómo esa tormenta tiene un origen sobrenatural. ¿Por qué?
porque apenas Jesús va a llegar al otro lado de la orilla, a la región de los Gerasenos, va corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Y nos dice la fuerza que tenía, ya ni siquiera con cadenas podían sujetarlo, destrozaba las argollas, destrozaba las cadenas, nadie tenía fuerzas para dominarlo. Y entonces se pasaba los días en los sepulcros gritando, golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, es decir, que toda la escena apunta hacia esto. Ha cruzado el lago en nuestro Señor y el demonio no quiere que vaya hacia esa región. Y esto va a estar acompañado de la negativa de la gente de recibir a Jesús, lo cual es tremendamente fuerte. El Señor expulsa, le ordena al demonio que salga del hombre y éste se postra ante él gritando: ¿qué quieres tú conmigo, Hijo de Dios Altísimo? Es decir, reconoce a Jesús por quien es. Te ruego por Dios que no me atormentes. Qué llamativo es que el demonio haga una súplica. Bueno, es que no está haciendo propiamente una súplica. Recuerda que todas las palabras que salen de la boca del demonio son engaño y mentira. Son engaño y mentira. Entonces, cuando el demonio dice te ruego por Dios, no es una oración verdadera, sino una simulación de oración. Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre, y entonces Jesús le pregunta: ¿cómo te llamas? Y la respuesta es: me llamo Legión, porque somos muchos. En el rito de exorcismo no está incluida la pregunta del nombre del demonio. Muchos exorcistas tienen la costumbre de preguntar. Estaba incluida en el rito antiguo de exorcismo. ¿Por qué es importante el tema del nombre en ciertos ritos de exorcismos? Para tomar dominio sobre el demonio, para dominar. Porque el conocer el nombre es de alguna manera dominar. Por eso el nombre de Dios, Yahvé, dado por Dios a Moisés, no es propiamente un nombre, sino un título, una idea. Yo soy el que soy. ¿Por qué no puede tener el nombre de Dios? Porque el hombre no puede dominar a Dios. Conoceremos efectivamente el nombre más propio de Dios en la nueva alianza, porque se constituye una nueva forma de relacionarse con Dios. Y entonces escucharemos ese nombre propio. ¿Cuál nombre propio? Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el modo de invocar al Dios Altísimo, al que es uno y trino. Bueno, la respuesta que está dando el demonio a la pregunta, además de cuál es su nombre, no es una respuesta, porque no está dándole el nombre. Nos llamamos Legión. No se llaman Legión. No es un nombre propio, sino que enfatiza una idea. Es que somos muchos. Es decir, que este hombre estaba poseído por muchos demonios. Y entonces el demonio pide al Señor: déjanos salir para meternos en los cerdos que estaban ahí. Y se produce esta escena donde el demonio sale por orden del Señor y entra en los cerdos, que son unos 6,000, que corren y se lanzan al acantilado y se ahogan. Bueno, es una escena tremenda, pero no tan tremenda como lo que ocurre. Los que cuidaban a los cerdos, ¿qué hacen? Se van hacia el pueblo y van anunciando lo que ha ocurrido. La gente de la comarca sale y nos dice el Evangelio una cosa tremenda. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron miedo. Comenzaron a rogarle a Jesús que se vaya. Fíjate en la escena, porque nos dice que se acercaron a Jesús y vieron
al que antes estaba endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Oye, si yo conozco, todos lo conocían a este hombre que estaba endemoniado, y de repente llego y lo veo sano, y lo veo bien, y lo veo que ha superado este tormento que tenía, ¿qué es lo que debe ocurrir en mi corazón? La alegría. Pero no, estos hombres eligen el miedo y alejar a Jesús de ahí. Es tremenda la escena, una tremenda escena que nos muestra cómo es posible efectivamente llenarse el corazón de tanto miedo que ni siquiera quiero la cercanía con Dios. Ni siquiera quiero la cercanía con Dios, porque la cercanía con Dios me produce miedo. Bueno, ese no es un camino que me va a conducir a nada, absolutamente nada bueno. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, reciban mi bendición en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un muy feliz día para todos.